Nuestro tema es la interpretación simultánea remota de lengua de señas. Cómo es en la actualidad y a los retos que nos enfrentamos. Cómo trabajamos con la lengua de señas ahora que la modalidad es virtual, en línea y remota. Es muy importante saber todo esto, ya que es una modalidad nueva en la que muchos de nosotros no habíamos trabajado antes. Entonces, como es algo nuevo, siempre se nos van a presentar retos y dificultades que tenemos que sobrellevar. Y la interpretación de lengua de señas es muy importante. Sin embargo, es un tipo de interpretación que muchas veces no tomamos en cuenta o la ignoramos. Pero esta es una interpretación muy importante, ya que nos sirve mucho para comunicarnos y poder transmitir mensajes en nuestra interpretación. Entonces vamos a empezar un poquito, antes de adentrarnos a las dificultades y a los retos, vamos a empezar aprendiendo un poquito sobre la lengua de señas en general. Entonces la lengua de señas es una lengua como cualquier otra, ya sea el español, el inglés, que contiene sus propias reglas y leyes lingüísticas. También es utilizada por una comunidad lingüística, que en este caso serían las personas sordas. Es una lengua que se utiliza para transmitir un mensaje entre personas. En este caso puede ser entre una persona sorda hacia otra persona sorda o entre una persona sorda hacia un oyente. También cabe recalcar que aunque es una lengua, las señas no son universales. Sí hay unas que son universales, pero son muy pocas. Cada región y cada país tiene sus propias señas. En Guatemala las señas no van a ser iguales a las que se utilizan en México, en Costa Rica, en Honduras, por ejemplo, van a ser distintas. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque es un solo país, ahí la lengua de señas es diferente dependiendo de cada estado. Por ejemplo, en Florida no va a ser las mismas lenguas de señas que utilizan por ejemplo, en Nueva York, en California, en Colorado. Todas son diferentes. Hasta en el mismo estado puede que hayan diferentes tipos de lengua de señas, aunque no es mucha la diferencia. Aquí en Guatemala, el 28 de enero del 2020, según el decreto 03-2020, se le conoce a la lengua de señas como otro idioma oficial, y la lengua de señas en Guatemala se le conoce como Lenzengua. Entonces es muy importante porque ya nosotros ya tomamos un paso para la inclusión y aceptar la diversidad cultural que existe en Guatemala. Desde el 2021 se vela para que los alumnos con discapacidades, en este caso auditivas, sean incluidos y sean respetados y se les den los mismos derechos que a cualquier otra persona. El Ministerio de Educación vela por esto. Si nosotros queremos aprender la lengua de señas, existen varias academias. Por ejemplo, está Enseñas Guatemala, está el Benemérito Comité de Ciegos y Sordos, está ahí otras dos que también podemos aprender la lengua de señas. Recordemos que es muy importante aprenderlo porque tenemos que ser inclusivos. Según la ONU, cada 23 de septiembre se conmemora el Día de la Lengua de Señas, y esto es muy importante y la verdad nos ayuda a avanzar como sociedad, porque este día conmemora el apoyo y la ayuda que se les da a las personas sordas, para que ellos puedan ser tomados en cuenta en nuestra sociedad y sean incluidos. Entonces esta es una celebración muy importante que se da a nivel mundial, y nosotros desde el 2020 ya empezamos a ser parte de eso, porque ya consideramos la lengua de señas como otro idioma, y eso es muy importante. También cabe recalcar que el Ministerio de Educación
ya implementó las reglas que se deben a seguir y están implementando también para que se puedan enseñar lengua de señas en los centros educativos, ya sea privados o públicos. Continuando con lo que es la interpretación por señas, hay que tener en cuenta un tema muy importante, que es lo que es la ética. La ética es algo que se vive y se demuestra en todas acciones, no solo dentro de una profesión, sino fuera de. Estas normas, estas reglas ayudan a la sociedad a vivir en una armonía y paz. Lo que nos interesa en la ética en este momento es la ética profesional. ¿Y qué es la ética profesional? La ética profesional son todas aquellas normas y leyes hechas para la profesión y para el ejercicio de la profesión de cualquier trabajador de cualquier área en el que ellos se manejen. En el caso de Guatemala, o en el caso de la interpretación por señas, en Guatemala existe el AJIT, que es la Asociación Guatemalteca de Traductores e Intérpretes. Dentro del AJIT, si te pones a buscar, hay un documento con los principios y reglas para las prácticas éticas en lo que es la traducción e interpretación. Lo que busca la AJIT con este documento es no solo informar a sus intérpretes y traductores de la asociación de cómo deben actuar, sino también orientarlos en dado caso sientan que tienen un caso que atiente contra sus valores morales. Este documento se divide en normas generales, conductas e interpersonales de un intérprete al otro. Tenemos lo que son los honorarios, tenemos los sectores el secreto profesional, que es que realmente todo ejercicio profesional requiere de cierto secreto profesional, las incompatibilidades y las disposiciones en común. Las normas éticas que resalta la AJIT son realmente sencillas de entender, como el mantener el secreto de cualquier trabajo de traducción o interpretación, sin antes no haber tenido legalmente o tener permiso del patrón o de la persona que contrata para hacer esta interpretación o traducción. En el documento de la AJIT realmente no se especifica la interpretación de señas, pero se puede con este documento realmente entender y guiarse con este. A diferencia, otros lugares como Argentina o México tienen un documento aparte donde sí realmente especifican el trabajo del traductor, del intérprete por señas. Igual que la AJIT, realmente hay normas generales, hay secretos de profesionales, hay conductas, lo que es la conducta interpersonal, los honorarios y también las incompatibilidades. Entre tanto, también podemos ver en este documento o en el documento de la AJIT que siempre hay que los principios éticos requieren que el intérprete se mantenga siempre informado de todas las actualizaciones que hay en su campo de trabajo. En el caso de lo que es el manual de ética para México, en el caso de México tenemos
tenemos algunos principios éticos que son iguales a los que se hablan en el AGIT o en la Asociación para Argentina, y son los secretos profesionales. También hablan de la vestimenta, también habla de la honestidad, también hablan del trabajo en equipo. En algunos artículos de la guía ética de México podemos ver lo que son artículos que hablan sobre la solidaridad, sobre de no utilizar favores para terceros, o en el caso de las vestimentas, tener siempre la apariencia sobria y prudente y discreta que se debe desempeñar en este tipo de ejercicios del ejercicio de la profesión. También existe lo que es el valor hacia los compañeros, como ser solidario con los colegas. También algo que muestran, y es un artículo que se debe tomar muy en cuenta en el caso de los intérpretes de sordomudos, es no evaluar las competencias lingüísticas de cualquier persona que tenga cualquier discapacidad sorda o de sordera o de mudez. En fin, la ética realmente ayuda a que nuestra labor profesional sea de calidad y evite que las personas hagan malos tratos con las personas que se les debe que ayudar. Doy espacio para que mi siguiente compañero pueda exponer. Bien, ahora vamos a proceder a hablar sobre los requisitos de calidad del intérprete de señas a distancia. Bien, para empezar, el intérprete de señas a distancia debe garantizar un espacio adecuado en el cual él esté trabajando. Con esto nos referimos a que tenga un lugar que sea constante para él, que esté limpio, que cuente con una iluminación adecuada, ya sea natural o artificial, y que el fondo sea simple, no sea algo sobrio. Podrían ser unos muebles, podría ser quizá una pared pintada de blanco o de azul, pero una cosa muy importante que no podemos dejar pasar por alto son los ruidos. Por lo que el intérprete debe asegurarse de siempre mantener su micrófono apagado, porque para empezar se supone que no deberían llegar ruidos de su lado. Pero si en tal caso, por cualquier motivo, esto no fuera posible, entonces también se recomienda que el intérprete no tenga una puerta detrás para evitar que cualquier persona o cualquier ruido pudiera filtrarse, o hasta cierto punto podría ser recomendable evitar que la habitación tuviera ventanas. También por eso mismo de evitar la filtración de ruido. En cuanto a los requisitos tecnológicos, el intérprete, bueno, esto aplica en general para cualquier tipo de intérprete, debe cumplir con los requisitos tecnológicos para los cuales, va a ser útil su servicio, ¿no? Debe verificar que su computadora esté bien, que funcione correctamente, al igual que su equipo de sonido, su cámara y su internet también debe ser bastante bueno. Un aspecto muy importante en cuanto a los requisitos tecnológicos se trata acerca de las actualizaciones. El intérprete debe estar pendiente de que su computadora no vaya a actualizarse unos momentos antes o que le pida una actualización durante la interpretación, porque quedaría fatal. Y no ese es el caso, porque lo que se quiere es dar un servicio de calidad, ¿no? En cuanto a los requisitos tecnológicos, también sería muy bueno entrar en materia de software, porque podría ser que se utilice uno que sea muy específico. Entonces el intérprete debería
tener al menos una oportunidad para poder familiarizarse con él antes del evento, ¿no? Otro aspecto muy importante es estar cómodo, porque esto va bastante enlazado a lo que habíamos dicho anteriormente de estar siempre trabajando en un solo lugar, un lugar que sea constante, que sea limpio, que un lugar donde el intérprete se sienta realmente tranquilo de estar trabajando, ¿no? Un lugar en el que el intérprete sepa que sabe lo que tiene, que sabe que el internet no lo va a dejar y que es un plus para poder dar un mejor servicio. También tenemos que resaltar el hecho de estar presentable o más bien estar de acuerdo a la situación en la cual se está interpretando. Porque si un intérprete de señas que prácticamente se le ve todo el cuerpo, al menos de aquí hasta arriba, si un intérprete de señas no está de acuerdo o presentable, sí quedaría bastante mal con la interpretación que se está dando, con el servicio que se está prestando. No sería algo tan congruente, lo cual choca bastante con las personas. Como último punto, también tenemos que el intérprete de señas debe trabajar en constante comunicación principalmente con tres personas. El primero es un grupo o con la persona con la que vaya a recibir la interpretación. ¿Por qué? Porque puede ser que esas personas se sientan mejor si el intérprete está en una llamada aparte de la que está todo el grupo para que solo ellos lo puedan ver. O puede ser que ellos prefieran que el intérprete desde el inicio se encuentre en la llamada interpretando para ellos. Esto sí es cuestión de preguntarle a ellos para no hacerlos sentir incómodos con el organizador porque él es el que está pagando el evento, él es el que los contactó. Entonces, es bastante importante que se afinen ciertos detalles, como por ejemplo, de qué naturaleza será el evento, cómo será, quiénes van a hablar, entre otras cosas. Y finalmente con los intérpretes, puesto que podría ser en algún caso específico que no sea solamente un intérprete el que esté trabajando, sino que sean varios, por lo que es bastante importante que tengan una reunión, al menos una reunión antes, todos ellos, para ponerse de acuerdo, pasarse los números o ir hablando entre las ponencias, por mensaje de texto o por algo escrito o por llamada. Siempre es bastante importante para que no se pierda la información ni la calidad de la interpretación. Muchas gracias. Pues ahora continuando con la presentación, voy a hablar un poquito sobre lo que es la actualidad de la interpretación remota de lengua de señas. Más que todo en estos tiempos de coronavirus, de COVID-19, que vino a cambiar nuestra profesión completamente. Le dio un giro de 180 grados a lo que normalmente hacíamos o a lo que normalmente estábamos habituados. Para comenzar, hay que saber que la interpretación remota por video ya existía. En inglés, sus siglas son VRI, ¿verdad? Este tipo de interpretación ya existía para las personas sordas que necesitan saber o comunicarse en reuniones, en foros, consejos e incluso en lo que son consultas médicas. Este tipo de interpretación ayuda a estas personas a que aunque el intérprete no esté ahí con la persona, pues se sienta acompañada, sienta que está siendo comprendida, que su mensaje está siendo transmitido. Bueno, actualmente existen dos modalidades principales de este tipo de interpretación, que es la interpretación que se realiza en hubs o en call centers, y el segundo tipo, que sería la interpretación que se realiza desde el hogar. Está claro que antes de la pandemia, la interpretación desde el hogar, desde la casa del intérprete,
era algo que no era muy común, ya que los intérpretes tenían un lugar específico, un lugar especial con el equipo necesario para poder realizar este tipo de interpretaciones remotas. Está claro que estaban completamente acomodados y todo. Y pues luego llegó lo que fue la pandemia y llegó a cambiar todo esto y lo sigue cambiando. Por lo mismo, una universidad en Holanda, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Utrecht, decidió realizar un estudio y realizó una encuesta alrededor de 63 países y tuvo aproximadamente 2.500 participantes. Y este se realizó a inicios de, bueno, entre abril y julio del 2020. Se entrevistaron a estas personas, pasaron una encuesta a estas personas intérpretes que pues ejercían y les hacían preguntas en que dijeran si estaban las consecuencias positivas o negativas que habían tenido de cambiar su modalidad de trabajo. Entre las cosas positivas que tenían, que podía mencionar, estaba que pasaban mucho más tiempo con su familia, que pues el tiempo en que utilizaban para moverse de un lugar a otro, pues ahora lo pueden invertir de mejor manera. También otra ventaja que le miraban es que ahora su agenda era muchísimo más flexible, es decir, que ya podían agendar incluso más interpretaciones en un solo día, ya que no dependían de moverse de un lugar a otro, sino que únicamente pues desde el hogar, desde la casa, con su equipo y todo, y ya, aceptaban y listo. Y lo mismo desencadenó más trabajo, ¿verdad? Para ciertos intérpretes, claro. Pues se les da más oportunidades de trabajo y podían decir sí, sí, sí. Esas son algunas de las consecuencias positivas pues que mencionaba la mayoría de estos intérpretes. Y claro que pues esto se mira de por sí en la mayor parte de trabajos actualmente, es que los límites geográficos laborales ya no existen. Es decir, yo puedo trabajar para una empresa en Francia, en Alemania, en Australia, siempre desde aquí, desde Guatemala, en mi casa. Pero también se resaltaron aspectos negativos, ¿verdad? Aspectos que es la realidad de estos intérpretes, remotos de lengua de señas. Y la mayoría dijo que el cambio fue muy abrupto. El cambio fue muy abrupto y por lo mismo el equipo no lo tenían de primera mano. Les tomó tiempo conseguir el equipo, les tomó tiempo adaptarse al equipo. Y obviamente muchas personas les costó más que a otras aprender a utilizar esta nueva tecnología, es claro. Otra cosa que afectó mucho a los intérpretes de manera negativa fue el estrés. Resultó que los intérpretes padecían de más estrés ahora que antes. Y otra cosa también fue el tiempo que pasaban enfrente de una pantalla. Obviamente ahora es muchísimo más que el que se pasa, que el que se pasaba antes. Otros aspectos negativos, porque desafortunadamente resultaron ser bastantes aspectos negativos que encontraron de la realidad, fue que antes, cuando iban a las interpretaciones, digamos, si eran en un hospital, ellos sabían que iban a interpretar en un hospital, si iban y tenían esa mentalidad, si iban a una interpretación de negocios, pues tenían el chip de que estaban en un lugar así de negocios, pero ahora en el mismo lugar tienen los mismos temas, es decir, en el mismo lugar pueden hacer una interpretación médica, comercial, entretenimiento y cambian temas en el mismo lugar, entonces es un poco difícil para ellos como cambiar ese chip, ¿verdad? Otra cosa es de que normalmente se pide que los intérpretes nuevos primero tengan experiencia en interpretación en persona y luego experiencia
en interpretación remota, pero ahora los intérpretes que estamos saliendo ahora, la mayoría solo tenemos experiencia en interpretación remota y no in situ. Y la última es que muchos intérpretes de lengua de señas consideraron retirarse de la carrera, de cambiarse de carrera, renunciar a todo, por lo mismo de que fue muy choqueante y no todos lograron adaptarse de buena manera. Entonces, es claro que la actualidad sigue siendo diferente y sigue siendo cambiante, no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir así, entonces es algo que hay que tomar en cuenta de la realidad actual del intérprete de lengua de señas. Bueno, yo voy a hablar acerca de los retos de la interpretación de lengua de señas. Pues como sabemos, la pandemia vino a modificar el estilo de trabajo al que muchos nosotros estábamos acostumbrados, vino a modificar el estilo de vida que llevábamos. Nosotros tuvimos que salir de nuestra zona de confort y acoplarnos y adaptarnos a estos cambios. Se sabe que la virtualidad es lo de hoy, por ello es que la interpretación remota tiene una gran demanda y por eso mismo muchos intérpretes tuvieron que acoplarse a estos cambios, aprender tecnologías y dominar esas tecnologías para poder entrar al mercado. Y los intérpretes de lengua de señas pues no son la excepción, tuvieron que hacer también ese tipo de cambios. Ellos tuvieron que adaptarse, ellos tuvieron que modificar su forma de trabajo para poder cumplir con los requerimientos que el mercado solicita el día de hoy. Una de las cosas que fue de reto para ellos es el trabajo en equipo. Ellos estaban acostumbrados a mantener un contacto visual con sus compañeros, el estar cara a cara, el poder ver al orador. Ellos tuvieron que modificar esa manera de trabajo, tuvieron que acoplarse, mejor dicho, a este cambio, ya que como sabemos en el caso de la interpretación oral auditiva, nosotros tenemos libres las manos y por medio de un chat nosotros podemos venir y pasar el término que nosotros desconocemos para que nos asistan. En el caso de ellos es diferente. Ellos no tienen libres las manos, ellos solo pueden mantener una comunicación visual con un gesto o algún ademán que el otro entienda para que le pueda asistir en el término que necesita. Por eso es de que muchos optaron por comprar su propio equipo en el cual dejan una pantalla exclusiva para sus compañeros. Utilizan herramientas como tipo Jamboard u otras similares en las cuales ellos pueden pasar gráficos o hacer algún dibujo que represente ese término que el intérprete desconoce y de esa manera lo pueda transmitir. Otra de las cosas que se vieron afectadas es el espacio que ellos estaban acostumbrados a controlar. Ellos, por tener una comunicación prácticamente cara a cara, ellos estaban acostumbrados a hacer gestos tridimensionales en los cuales ellos abarcaban mucho espacio dentro de pantalla. Estos espacios se redujeron de una pantalla 3D a 2D, por eso es que ellos tuvieron que acoplarse a este cambio. Muchos tuvieron que cambiar su forma de pensar y tener que adaptar las señas para una mejor comprensión del mensaje. O sea, eso simplificó otro reto para ellos, el venir y bueno, ¿cómo voy a hacer estas señas? Si yo estaba acostumbrado a hacerla de esta manera. Tuvieron que venir y deshacerse ellos de lo que ellos ya habían aprendido, venir y decir, bueno, pues voy a modificarlo, voy a adaptarlo porque ya no cuento con el mismo espacio que contaba antes. Otra de las cosas es que ellos, sus herramientas de trabajo son sus manos. Si ellos tienen algún problema con sus manos, pues su trabajo se ve afectado también. Por ello es de que a veces el no mantener los cuidados necesarios con sus muñecas los pueden llevar a constantes lesiones, como lo es el síndrome del túnel carpiano, que pues esto se puede sufrir por el uso excesivo de dispositivos o por el movimiento constante o el esfuerzo constante de nuestras muñecas.
Pues en el caso de ellos se da cuando el orador habla demasiado rápido y no tiene conciencia de que hay alguien detrás que está pues tratando de hacer señas para poder comunicar su mensaje y, y el intérprete se puede ver afectado por querer llevar ese ritmo, hacer movimientos muy bruscos y afectar sus muñecas. Por último, uno de los retos que ellos están afrontando o que afrontaron con estos cambios fue el poder lidiar con una mala calidad de video. No es tan sencillo como, bueno, a mí no me ven, no importa, ¿verdad? No, ellos necesitan que las personas los puedan ver para poder comprender lo que él esté hablando, y es donde ellos pues hacen el uso del o los estudios porque ellos sí necesitan este tipo de espacios, alguien que los esté asistiendo, alguien que pueda estar ahí para que este tipo de problemas no sean como causa de que o motivo de que el mensaje no se pudo transmitir como ellos deseaban, porque el video, la calidad del video es muy mala y ellos no contaban cómo venir y lidiar con eso, y la manera de asegurarse es por medio de este tipo de interpretación híbrida que está tomando también bastante hoy en día está obteniendo bastante demanda. Por el momento pues sería todo. Muchas gracias por su atención. Una recomendación tal vez es practicar con una persona o con un profesor que tenga la capacidad de enseñar si se desea incursionar en este tipo de interpretación, porque interpretar en forma de señas es muy diferente a interpretar algo hablado. Mi recomendación es siempre estar al tanto de las nuevas herramientas, nuevas plataformas, tecnologías e incluso estudios que se realizan para poder estar al tanto y actualizados de lo que es nuestra profesión, sea como intérprete de lengua de señas, sea intérprete español-inglés o de otros idiomas, para así ofrecer lo que es un trabajo de calidad, ofrecer un buen trabajo a los clientes, que ellos estén satisfechos y nosotros también ofrecer más opciones de nuestro trabajo. Bueno, mi recomendación sería que el poder incluir dentro de la interpretación de lengua de señas remota la asistencia por medio del subtítulo, creo que sería de gran ayuda, ya que en el momento que el intérprete se vea en una situación en la cual él no pueda seguir interpretando o tenga que parar, el mensaje se siga transmitiendo. Creo que sería una buena opción. Es una herramienta que ya está y que se puede incluir en este tipo de interpretación y ayudaría mucho a los intérpretes y al público a que el mensaje constantemente esté transmitiéndose. Una recomendación muy importante que se da es de que nosotros debemos darle la importancia a la lengua de señas porque es una manera de comunicarse. Bien, como recomendación es bastante importante que el intérprete siempre ande checando el correcto funcionamiento de su equipo. Y por equipo se entiende la computadora, los auriculares, las luces, entre otros. Se concluye pues que el trabajo de un intérprete, y en especial de un intérprete de señas, es necesario saber y entender cuáles son cuáles son sus características y qué debe que hacer y qué no debe que hacer. Las diferentes aplicaciones y herramientas que hoy en día nos ofrece la tecnología se han vuelto un pilar en el trabajo del intérprete. El poder dominar y hacer uso de ellas puede ayudarnos a liberar un poco la carga cognitiva y el estrés que podamos sufrir dentro de nuestro trabajo. El intérprete debe tener al menos una reunión con las personas a las que irá finalmente dirigida la interpretación, también con las ponencias que estarán hablando y con el organizador. Gracias.
Mi conclusión es de que a pesar de que la interpretación de lengua de señas es un campo diferente al que nosotros pues posiblemente nos vamos a dedicar, siendo nuestra especialidad español-inglés, inglés-español, siempre pues que la pandemia de por sí vino a marcar un antes y un después de la modalidad de interpretación. Es cierto que la modalidad remota ya se estaba comenzando, pero con la pandemia de la COVID-19 sucedió que todos debíamos trabajar de manera remota y pues por esto surgen nuevos estándares de calidad, nuevos requerimientos que antes no existían. Y entre las conclusiones podemos decir de que la lengua de señas es muy importante para que como sociedad podamos seguir avanzando y que todas las personas sean incluidas y se pueda transmitir siempre los mensajes.